saca un estudio sobre la transparencia en el gasto público. ¿Cómo se encuentra Sonora? ¿Cómo se encuentran los estados? ¿Avanzó o se quedó? ¿De qué se trata este diagnóstico, este estudio que sacan ustedes? Carolina García, investigadora del IMCO. Buenos días, ¿y cómo están los demás estados? Hola, buenos días, Luis. Gracias por el espacio. Igualmente, a ver, ¿de qué se trata este estudio? A ver, ¿cómo están los estados? ¿Cuál es el diagnóstico elaborado por el área de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO? Bueno, como bien mencionas, este martes el IMCO presentó el Índice de Información del Ejercicio del Gasto, esta es su segunda edición. Es importante que te mencione que este se divide en dos. La primera parte es una evaluación sobre la información que publican, su disponibilidad y la calidad, que tanto se apegan a la estructura ya previamente establecida por el Consejo Nacional de Armonización. Y la segunda parte es más un análisis del gasto. Checamos todas estas variaciones que existen entre los montos aprobados y los montos realmente ejercidos, es decir, cómo en realidad terminan gastando los estados. En la primera sección vemos que encontramos prácticamente que todos los estados violan la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ninguna cumple al 100% con los formatos establecidos por el CONAC. Y bueno, las mejores evaluadas fueron Puebla, Campeche y Querétaro, con calificaciones superiores al 80%. Por el otro lado tenemos estados como Michoacán, Ciudad de México y Nayarit, con calificaciones reprobatorias. Nayarit tiene una calificación del 15% por su baja disponibilidad. Y bueno, en el caso específico de Sonora, tiene un cumplimiento del 65.6%, se encuentra arriba del promedio, que el promedio es de 59%, pero aún así marca ciertas deficiencias en su información. Se ubica en la posición número 10 y tuvo una baja de posición de 2 lugares respecto al año 2016. Pasó también Sonora del lugar 27 al 10 en esta materia en el país. ¿De que se mejoró en transparencia de acceso a la información del 27 al 10? No, lo que pasa No? es, resulta ser que nosotros tenemos dos comparaciones entre los años. Tenemos 3 evaluaciones, 2015, 2016 y 2017, o sea, los años que estamos evaluando, los ejercicios fiscales. De 2015 a 2017, que fue en esta edición, se podría decir, tuvo un avance de 30 puntos. Pasó de 27.1% a 65.36%. Entonces, este sí es un gran avance, pero el año pasado, en 2016, había tenido una calificación de 73.3. Entonces, sí tuvo una disminución respecto al año pasado, pero un aumento muy considerable desde 2015. Uh-huh. ¿A qué se refiere todo esto? A ver, entonces, del 27% al 65% mejoró 2015-2017, pero 2016 hubo una disminución. ¿Estaba en cuánto? ¿Cómo es? ¿Su calificación? Sí. Su calificación era de 73.3% y pasó a 65%. Hubo una pequeña disminución, pero sí se reflejó en una caída de 2 posiciones. ¿A qué se refiere esta evaluación? ¿Me puedes explicar exactamente qué evalúan ustedes? Claro, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental se establece que los estados tienen que publicar de manera trimestral su avance del ejercicio, es decir, cómo han ido gastando. Por decirlo así, de una manera más sencilla, es que al principio del año tú tienes aprobado 120 pesos para un gasto. A la mitad del año, ¿cuánto llevas aprobado? ¿Cuánto llevas ejercido? A ver si ya ejerciste 60 pesos, 70 pesos, o incluso si ejerciste mucho más de ese dinero. Entonces, esta es la clase de información que ellos deben de publicar, que deben de tener en sus sitios web para que todos los ciudadanos puedan acceder a ella. En el caso específico de Sonora, ellos publican toda su información y lo publican en tiempo, lo cual es una muy buena práctica, es bastante bueno. El detalle es que no publican un documento y por eso tuvieron un par de calificaciones ahí bajas, pero en total nosotros revisamos 18 documentos en el que se ve los avances del ingreso, los avances de egresos, los avances del patrimonio, de los activos y pasivos que tienen ahora sí como entidad, y de estos 18 publicó 17, lo cual es bastante bueno. Uh-huh. ¿Qué es lo que le está haciendo falta publicar a Sonora? ¿Qué le falta mejorar y qué le falta y en qué no ha mejorado? Bueno, lo que pasa es que no ha publicado su clasificación administrativa por sector paraestatal, pero
y por eso mismo no pudimos evaluarla. Tienen otras clasificaciones que las publican, pero pueden existir estas deficiencias de que al estar creando nuevos conceptos, esto quiere decir que el Consejo Nacional de Armonización pone, ahora sí que establece un formato, y los estados lo que tienen que hacer es replicar ese formato. En caso de que no se replique de esa forma y se crea conceptos, lo que ocasiona es que imposibilita la comparabilidad entre Sonora y otro estado. No podemos comparar el gasto en salud de Sonora con el gasto en salud con Michoacán, porque resulta ser que tienen diferentes interpretaciones de los conceptos. Entonces, lo que nosotros estamos primero como abogando es que se armonice toda esta información, que ahora sí que siga el mismo formato para así poder comparar y tener un análisis del ejercicio de una manera más correcta. Bien. Ustedes, si pudieras por acá repetirme, bueno, se mejora del 2015 al 2017 del 27 a 65%, pero se cae del 2016 al 2017 del 73.3% al 65%. Los rubros se refieren a la ley de contabilidad en cuanto a información asequible, a manejo de finanzas. ¿Me puede ser más específica englobándome de en qué se cae? ¿En qué se mejora y en qué se cae? Bueno, prácticamente es esto lo que te estoy mencionando de las omisiones y de las creaciones de conceptos. Sí, es cierto, lo que nosotros vemos es prácticamente la disponibilidad, es que todo esté, sí, que esté en su sitio y sobre todo que sigan puntualmente. Lo que nosotros revisamos es documento por documento, que sigan puntualmente ahora sí el formato establecido por el Consejo Nacional. Lo que ellos tienen que hacer literal es replicarlo. Nos hemos encontrado casos, no solamente de Sonora, sino también de otras entidades, que crean conceptos que imposibilitan esta comparación entre estados. Por eso, información disponible en Internet desde sus finanzas, y se puede decir. Sí, de sus finanzas públicas. Sí. A eso se refiere la medición exactamente. Sí, esto es prácticamente la medición, pero como bien te menciono, esto es como solo una parte. La segunda parte es donde más nos concentramos, es este análisis del gasto, que son todas las variaciones que tienen. Por ejemplo, el estado de Sonora tuvo una recaudación. Había estimado en su ley de ingresos 56,000 millones de pesos y terminó recaudando 64,000. Es decir, tuvo aproximadamente un excedente de 8,000 millones de pesos, 15% más de lo estimado, que no estaban debidamente bien planeados por los congresos locales. Y eso es lo que realmente nos está preocupando un poco. ¿Cuándo fue eso? ¿2017 o 2016? 2017. Son años 2017. Estos datos son información de la cuenta pública de cada uno de los estados. A ver, pero pues si se recaudó más, es que quiere decir que hubo más dinero. Eso es positivo, pero no reportado. ¿Cómo? No, hubo más dinero. El problema que nosotros vemos es que al principio del año el Congreso local tiene la tarea de aprobar y de analizar cada uno de los presupuestos de egreso. Lo que nos encontramos es que existe una mala planeación y presupuestos no creíbles. Ellos tienen un ingreso adicional y no lo están reportando y no lo están gastando de la forma en la que dicen que lo van a gastar, pues existen estas variaciones. Estos ingresos adicionales que tienen, además, no están debidamente analizados, no tienen un contrapeso. De hecho, los congresos no tienen ahora sí ni voz ni voto en esta situación, y este ingreso adicional, estos 8,000 millones de pesos, lo gastan según los intereses de cada secretaría, que en el mejor de los casos realmente se apegan a los presupuestos de egresos y realmente se apegan ahora sí a las prioridades que tiene cada entidad. En el peor de los casos, reducen su gasto ahora sí en partidas prioritarias. Algo que nos preocupa, bueno, en el caso, por ejemplo, específico de Sonora, te puedo decir que en comunicación social gastaron más del doble, que es la publicidad que se dan para el quehacer gubernamental, gastaron más del doble. Tenían aprobado 84 millones de pesos y terminaron ejerciendo 178, es decir, tuvieron un aumento del doble. Mientras que para el caso de inversión pública tenían aprobado 4,000 millones de pesos y terminaron ejerciendo solo 2,000. Es decir, tuvieron una disminución de la mitad de lo que tenían aprobado al final del ejercicio. Estas son las cosas que nos preocupan, que existe una mala planeación. No nos estamos metiendo con los montos de qué tanto dinero le están dedicando, qué tan poco dinero. Estamos viendo que existe una mala planeación, que un proceso que dura aproximadamente 6 meses lo están haciendo ahora sí sin el más mínimo esfuerzo y
están planeando cosas no realistas, los presupuestos son ficticios y esto está creando ahora sí estas altas variaciones. ¿Qué año es estos datos duros interesantes que me estás dando de que se programaron 84 millones de pesos para comunicación social, terminaron gastándose 178, 4,000 para obra pública y solo ejercieron 2,000? ¿Qué año es? 2017. También. Todos estos datos, sí, todos los datos que estamos manejando, tanto su información trimestral en la evaluación como en el avance del ejercicio, todos los datos son 2017. Si utilizamos la cuenta pública, 2017 de la entidad. Bien, ¿cuáles entonces las recomendaciones que hacen? ¿A qué para tú dices, es falta de planeación, es falta de o mala administración de los recursos, estas variaciones de gasto? No me aventuraría a decir que es una mala administración de los recursos. Lo que diría que es una mala planeación y algo que yo considero y que en el INCO consideramos necesario para una buena ejecución de los recursos es que estén debidamente planeados. Aquellos recursos que sean ejecutados sin un plan, muy probablemente no vayan a ser de manera eficiente. Entonces, esto es una de las cosas que más nos preocupa, pero dentro de nuestras propuestas nosotros tenemos que aquellas variaciones superiores al 15% tengan que tener la aprobación del Congreso para que así no sucedan estos gastos excesivos que estamos apreciando en cada una de las entidades y creo que tiene que haber un contrapeso mayor del Congreso local también. El Congreso local tiene que tener un análisis mucho más avanzado en la aprobación de presupuestos. No pueden seguir aprobando presupuestos que no son creíbles. Ellos tienen que tener una mayor participación y en cuanto a la disponibilidad de la información, prácticamente lo único que pedimos es que cumplan la ley general, que se apeguen a los formatos y que se trate de eliminar esta interpretación que existe entre todos los conceptos. Pues muy interesante la recomendación que haces, falta de planeación del gasto y el Congreso debe de revisar y ser el contrapeso para que vigile esta inversión de recursos. Con eso me quedo. Así es. Bien, pues algo más que no te haya preguntado, Carolina, muy interesante los números porque sí me quedo con, bueno, la buena es que se mejora del 2015 al 2017, es decir, hay que resaltarlo también en cuanto a información disponible en el manejo de sus finanzas, pero la mala es que se tenían programadas 84 millones de pesos y terminó el gasto en 178 millones de pesos en cuanto a lo que se refiere comunicación social y también la obra pública, según este estimado del INCO que tienen ustedes y están pidiendo pues que el Congreso sea más contrapeso y revise el gasto. Así es, sí, por último me gustaría nada más invitarlos a visitar nuestra página de internet, es www.inco.org.mx. Ahí podrán ver todos estos detalles del estudio, encontrarán las fichas por cada una de la entidad. Si están interesados específicamente en alguna entidad, ahí están las fichas, está la base de datos con los resultados, está la presentación y un documento de análisis mucho más profundo. Muy bien, muchas gracias, te agradezco mucho. No, a ti, muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, ojo, la verdad son datos duros pero muy interesantes que dice el INCO, porque si bien es cierto que se mejoró en cuanto a información asequible disponible para ponerla a disposición del público o transparentarla, no se respetan criterios de planeación o de gasto, es lo que dice el INCO en Sonora, y ya escuchó usted los datos duros, ojo, delicada información y es a mitad de gobierno, viene informe de gobierno y las organizaciones nacionales exponiendo las deficiencias que hay en el estado. Corte y vuelvo con más información aquí en Proyecto Puente, los intentos de privaciones a la libertad que están ocurriendo en Hermosillo. ¿De qué se trata? Frente a qué estamos, la desaparición al final ya del Estado Mayor Presidencial. También le voy a comentar a las 8, mesa de análisis con Abel Murrieta, el exprocurador del sexenio de Eduardo Bursi, Guillermo Padres, y Rolando Tavares, el exprocurador de Mario Fabio Beltrones. ¿Qué está ocurriendo en Sonora? Le diremos.